Muy bien, pues históricamente sabemos, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de Israel, el Señor instituyó, ¿verdad?, que el templo fuera ahora sí que la identidad del pueblo de Israel. Entonces la identidad del pueblo de Israel, todo lo que tiene que ver con la adoración al Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenía que ver con el lugar que él escogió, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Makon Shalom, el lugar de paz, el lugar santo, ¿verdad? Es el lugar donde el Eterno escoge para que ahí morara su nombre, su dignidad, para que el pueblo estuviera siempre en adoración alrededor de ese lugar que él escoja. Entonces todo lo que tiene que ver con el templo es sumamente importante, ¿verdad? Pues en este tiempo, cuando estamos a vísperas de Pesaj, cuando estamos hablando de Pesaj, sabemos que Pesaj quiere decir Pascua, ¿verdad? Se ha traducido como Pascua malamente, ¿verdad? Pero así es. Pesaj, ya estamos a unas semanas. Que habla de pasar por alto, ¿verdad? Cuando el Señor mandó su espíritu él mismo, matando a los primogénitos que no tenían la señal en el dintel. Pero cuando estamos hablando de Pesaj, estamos hablando de una de las fiestas del Eterno. Y todas las fiestas, completamente todas, giran alrededor del templo. Completamente todas. Los sacrificios tenían que ser en el templo y todo se hacía de esta manera tan especial porque se tenía que levantar el honor de nuestro gran Dios, ¿verdad? Del Eterno. Entonces esto era sumamente importante que el templo estuviera siempre para poder, ¿verdad?, darle esa identidad al pueblo. El pueblo pecó, hizo idolatría, aún metió ídolos, metió dioses adentro del templo y pues el castigo que estaba ya escrito desde el principio iba a ser, ¿verdad? Ahora sí que ¿cómo se dice? Llevar al pueblo de Israel para todas las naciones con una promesa que lo hablan los profetas acerca de que en su tiempo, si se hacía techubá, si se hacía arrepentimiento, que el arrepentimiento bíblico tiene que ver con volver a las escrituras, con volver a la Torá, ¿sí? Él iba a sacar a su pueblo de todas las naciones. Entonces todo esto que se está hablando ahorita del templo va ligado juntamente con la vaca roja. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, qué quiere decir lo de la vaca roja. Entonces vamos a ver de qué se está hablando. Este hombre, ¿verdad?, estaba hablando desde el 24 de agosto del 2013, se dijo que ya se tenía la vaca roja con casi 3 años de edad, ¿verdad? Y se hace se usan los medios, ¿verdad?, el internet para llevar esa información, porque los que están informados acerca de esto, los que tienen conocimiento acerca de esta noticia, saben que es muy importante, que tener una vaca roja que cumpla con las características, habla de que es inminente la construcción del templo. Y también se habla que la construcción del templo no iba a durar mucho tiempo en hacerse, con la tecnología que se tiene y el poder que Israel tiene económico, en tecnología, en todo. La edificación del templo, de este tercer templo, no sería, vamos a decirlo, gran cosa, ¿verdad? En el sentido técnico para poderlo hacer. Se tiene la capacidad para poderlo hacer. Entonces, el hablar de la vaca roja y el iniciar el tiempo van ligados. Sin vaca roja, el templo no tiene validez, porque con la vaca roja se hace la purificación del templo precisamente, o más bien de las personas que van a ofrecer los sacrificios. Sin el sacrificio de la vaca roja no va a haber sacerdotes que sean ahora sí que limpios, que sean purificados ritualmente, correctamente, para poder ofrecer los sacrificios que va a demandar el hacer todo este templo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde viene todo eso? Pues en la Torá. Precisamente el Levítico, en los libros de la Torá, habla acerca de los sacrificios y cómo es que tienen que ser, y cuáles son las características de las personas que van a ofrecer el sacrificio. Claro está, ¿verdad? El judaísmo no cree en nuestro Mesías, y es por eso que se empiezan a hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿para nosotros qué es? Si nosotros empezamos a entender que ahora sí que la abominación desoladora que está hablando la palabra del Eterno, tanto en Mateo 24, como lo dice en Daniel, como lo dice también en el libro de los Macabeos, que en algunas Biblias sí están los libros de los Macabeos,
¿sí? Entonces nosotros vamos a entender que la abominación desoladora tiene que ver con un sacrificio en el lugar santísimo. Se ha hablado que la misma, el cuerpo del Mesías es el templo del Eterno, ¿verdad? Y que la apostasía, ahora sí que en masa de las personas que son el pueblo del Eterno, que han recibido al Mesías, tiene que ver con esa desolación desoladora. Pero hasta donde yo entiendo que podría ser, no quiero decir que completamente no, porque sí hay características bíblicas que hablan que mucha gente va a apostatar de los que tienen al Mesías, mucha gente. Y yo creo, ¿verdad?, que un gran número de personas que van a apostatar, que ahora sí que van a desertar, que van a negar la fe en el Mesías, tiene que ver con una decepción en ese llamado rapto de la iglesia. Porque la palabra del Eterno completamente no avala ningún rapto antes de la tribulación, no lo avala. Sin embargo, sacado de contexto algunos versículos, mucha gente, la mayoría de contexto pentecostal o carismático, piensan que van a ser levantados antes de cualquier sufrimiento. Pues es contrario a la palabra del Eterno, ¿no? Entonces, si hablamos de un sufrimiento fuerte, normalmente ahora sí, como decían acá, ¿verdad?, cuando se te aprietan las tuercas es cuando empiezas a hablar, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando empieza el sufrimiento, es muy probable que mucha gente apostate. Pues, ¿dónde está mi Dios? No, que no íbamos a sufrir. Sin embargo, el Dios de la Biblia, no de las denominaciones, no habla acerca de eso. No habla acerca de eso. Entonces, el desconocimiento de las Escrituras han llevado a que ese tipo de doctrinas tomen pero mucha fuerza, y mucha gente está completamente convencida de que va a ser levantada antes de cualquier tiempo de sufrimiento. En esa excepción yo considero, y sé que muchos lo consideran así, ¿sí?, viene la gran apostasía. Podría ser. Sin embargo, en el contexto bíblico, más allá de darle un significado espiritual, o sea, de que el templo, sí, efectivamente, somos nosotros, lo estamos viendo el miércoles, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo muy bien, ¿sí? Independientemente de eso, yo entiendo en la palabra de Dios de un templo, literalmente, que sí se va a construir, ¿sí? Entonces, todo el judaísmo, que son conocedores de la Torá, precisamente por eso es que están en esa insistencia de tener ese tercer templo, porque ellos también relacionan ese tercer templo con la venida del Mesías. Bien tremendo, porque entre estos videos que estuve ahí buscando para dar esta introducción, me da mucho la atención, porque dice, entrevistan a un judío y dicen, sí, efectivamente, nosotros creemos completamente en el Mesías, pero jamás en Jesús. O sea, no tiene nada que ver, está diciendo, absolutamente nada que ver, ¿sí? Entonces llama mucho la atención que ha habido unos errores garrafales desde el principio de la llamada iglesia. Históricamente eso es una realidad. O sea, no podemos defender en ningún momento lo que es muy evidente, está completamente evidente a través de la historia, de los pecados tan grandes que ha cometido la llamada iglesia. La iglesia cristiana, ¿de dónde nace? Por favor, nadie se me ofenda. Ahorita iglesia es muy relativa, hay iglesias de todos tipos, hasta satánicas, ¿verdad? Entonces, pero la llamada iglesia cristiana viene a tener, ahora sí que muchos pecados a través de la historia. Eso es histórica, no es cuestión de fe. O sea, no me vayan a apedrear por esto, ¿verdad? Es que es la realidad, o sea, así es la historia. Se han cometido abusos impresionantes, se hicieron cambios en la doctrina bíblica de una manera impresionante, tremenda, ¿verdad? Y se han establecido doctrinas que quién sabe cómo se han sustentado, cuando nosotros decimos siempre que somos personas que creemos en la palabra de Dios y que lo que creemos está sustentado con la palabra de Dios. Sin embargo, podemos hacer una lista bastante larga, ¿sí?, bastante larga, de cosas que practicamos y que no están en la palabra de Dios. Y es una realidad, empezando con el domingo. Así de sencillo, ¿verdad? Empezando con el domingo. Y entre eso, pues la lista es grandísima, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ser más serios en esto, en considerar
realmente, si consideramos la Biblia, la palabra de Dios, como palabra del Eterno, como palabra de Dios infalible, que no tiene error, que no se equivoca, pues tenemos que tomarla con seriedad y no estar pensando en creer en todo lo que se nos dice, ¿sí? Y el entender la palabra de Dios con seriedad tiene que ver con que no seamos perezosos y empecemos a conocer la historia. Porque hay cosas que se alegan y hay gente que se ofende en la fe por cosas que están históricamente comprobadas. Entonces, espérame, estás creyendo en algo que no está fundado en la historia. Pues tengamos un poco de respeto por lo menos por los que sí estudian y los que han hecho su trabajo, ¿verdad? Entonces fundamos nuestra fe en cosas que se nos dicen, no necesariamente en la palabra del Eterno. Entonces es necesario que nosotros vayamos caminando con seriedad en todo esto para que verdaderamente, así como lo dice la palabra, seamos de los que aman a Dios. Porque los que le aman, ¿qué? Obedecen. Pero yo no puedo obedecer si no sé la instrucción. O voy a caer como Saúl, como el rey Saúl, ¿sí? Más que el sacrificio y más el que me mandes, ¿cómo se llama? Que sacrifiques a mí grosura o corderos o lo que sea, ponme atención y obedece. La falta de atención a la palabra del Eterno nos priva de poder realmente obedecer. Pero es que yo te amo con todo mi corazón. Sí, pero nunca me has puesto atención. ¿Sí? Nunca me has puesto atención. Y ahí va para los esposos, ¿no? Porque yo también lo he hecho. ¿Sí? Que mi esposa me dice algo y yo estoy así con otra cosa en la cabeza y pues no le estoy poniendo atención, la verdad. ¿Sí? Y luego, no, es que no me pones atención. Sí, ¿cómo no, mi amor? ¿Sí? Es bien importante. Pero no estamos hablando de mi esposa o la esposa de cada uno de ustedes. Estamos hablando de que no le estamos poniendo atención al Eterno, ¿sí? Al Creador de la vida, al que nos ha dado todo. No le estamos poniendo atención. Le hacemos más caso a lo que se nos dice a través de una persona. Y no vamos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios sustenta que tiene que haber maestros, aún profetas. Yo creo en eso, ¿sí? Efectivamente sí los tiene que haber, pero no podemos tener fe ciega en los que hablan la palabra de Dios. Tenemos que consultar el manual, sea quien sea, entre comillas, el ungido. ¿Sí me explico? Sea quien sea, aunque tenga millones de personas como fieles, por desgracia, las religiones del mundo, ¿sí?, con más fieles son las que tienen doctrinas más erradas. Y es una realidad eso. Y dentro de la cristiandad no es la excepción. La gente que más, o sea, los ministerios que más jalan gente son los que tienen las doctrinas más, pues, mediocres, torcidas, pobres totalmente en doctrina, en enseñanza bíblica. Y ahí está la gente por miles. Impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque adulan al deseo de la persona, del humano. Cualquier buen psicólogo puede hacer eso, ¿sí? Cualquiera. Mientras yo les dé por el lado el deseo, hasta eso, por eso se hacen las estadísticas en la sociedad. ¿Qué necesidad hay en esta sociedad? Y se levantan encuestas y la gente dice, no, pues es que mi mayor necesidad es la economía, mi mayor necesidad es la salud. Los problemas familiares, ¿sí? Porque nos estamos divorciando y mis hijos y quién sabe. Ok, entonces ¿qué predico? Eso. Y ahí va a estar la gente porque es evidente que esa necesidad se tiene. No son cuentos, esa es la realidad, por lo menos de muchas de las iglesias de aquí del país vecino. Entonces es necesario que nosotros entremos a verdaderamente querer entender las Escrituras y empezar a seguirlas. ¿Amén? Amén. Muy bien, pues vamos a ver. Y bien, vamos a leer con detalle, ¿verdad? Vamos a tratar de leerlo bien. Lo que es Bamidbar, que es en el desierto. Se le puso el nombre de Números. Sin embargo, el libro original se llama En el desierto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Y dice así. ¿Listos?
¿Todos traen sus Biblias? Bueno, entonces pongan más atención. Dice: habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una becerra alazana, o aún roja, ¿verdad? Se puede poner, ¿sí? Perfecta, sin defecto, y sobre la cual nunca haya sido puesto yugo. Aquí es muy importante identificar que cuando se está hablando, este es el estatuto de la ley de Yahweh. Pues la gente que ha estudiado mucho la escritura menciona esa frasecita, el estatuto de la ley, como uno de los mandamientos más importantes, si no es que el más importante de la ley, de este tipo de estatuto, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante, muy relevante. Creo que se llaman jucat dentro del hebreo, que son mandamientos que tienen que ver con que la persona no es capaz de comprenderlos completamente, como que hay un misterio atrás. Cuando nosotros empezamos a hablar de este tipo de estatuto que está en la Torah, nosotros sabemos que este estatuto va relacionado muy fuertemente, directamente con el Mesías, ¿sí? Cosa que en el judaísmo pues no se entiende, o por lo menos no es el mismo Mesías, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo con mucha atención. Dice así: este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una becerra alazana, perfecta, sin defecto, y sobre la cual nunca haya sido puesto yugo, ¿sí? 3. Y entréguenla al sacerdote Eleazar para que la saque fuera del campamento y la sacrifique en su presencia. Este versículo 3 es muy importante porque dice que se tiene que sacrificar, ¿sí? Delante del Eterno, pero fuera del campamento, ¿sí? Delante del Eterno, pero fuera del campamento. Cuando nosotros vemos cómo se hacían los sacrificios, todos los sacrificios, aún del incienso, y ahorita lo vamos a ver gráficamente, estaban delante del Eterno literalmente. Estaba el arca, donde se representa, o estaba literalmente la presencia del Eterno, ¿sí? Después estaba el altar de oro, que era el altar de incienso, ¿sí? Y después, ¿verdad? Estaba derechito, pero afuera del lugar santo, el altar que era de cobre, que era, de cobre, que era el altar de los sacrificios, así es. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un altar, ¿verdad? Me gustó mucho esta foto por eso, ¿verdad? Porque estamos viendo que está la vaca roja fuera del templo, pero exactamente alineada enfrente de la presencia del Eterno. Estos detalles son muy importantes, muy importantes, porque hoy vamos a conocer, o por lo menos la mayoría creo yo, algo nuevo. Van a decir: ay, ¿de qué está hablando Marcos? Ah, pues de esto estoy hablando. Estos detalles son muy importantes, ¿ok? Muy bien, sigamos. Y entreguen al sacerdote Eleazar para que la saque fuera del campamento y la sacrifique en su presencia. Luego el sacerdote Eleazar tomará con su dedo parte de la sangre y rociará de la sangre 7 veces hacia la parte frontal del tabernáculo temporal, ¿verdad? Que lo que conocemos como Mishkan, y que toma el templo en lugar del Mishkan, ¿sí? Y así como está, se hacía el sacrificio, ¿sí? Se sacaba la sangre y se empezaba a tirar hacia, ¿verdad?, el Mishkan, ¿sí? Que en este caso, si estamos bien, si acá está el norte y acá está el sur, ¿verdad? Este es el occidente, y aquí está el poniente, ¿verdad? El este y el oeste, ¿sí? Él debió haber estado sacrificando aquí, por decir algo, y se volteó para estar al frente, ¿sí?, del tabernáculo, del templo, ¿sí? Y 7 veces lo hacía así. Entonces, esto también es importante, ¿sí? Todos estos detalles, ¿verdad? Entonces, si ¿cómo se llama? Si este fuera el lugar santo, ¿verdad? Y a la mitad estuviera el lugar santísimo, lo que se le ha conocido como santísimo, la menorá estuviera allá, la mesa de los panes acá, el altar del incienso estaría enfrente y el lugar santísimo, ¿sí? No estoy diciendo que aquí es el lugar santísimo, porque no es, no, aquí no es así, ¿ok?
Entonces esto es muy importante. De hecho, en nosotros entender el templo, ahí así claramente podemos entender que ningún edificio de ninguna iglesia, de ninguna denominación, tiene un lugar santísimo. Eso es un error grandísimo. Aquí está la presencia. Espérame, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí me explico? No existe eso. Y qué bueno que haya lugares para congregarse, aprender la palabra, alabar juntos al Eterno, etcétera. De hecho, la misma mesa para nosotros abrir el tiempo de reposo, hay un simbolismo que tiene que ver con todo lo que es el templo. Pero de ninguna manera creemos, es que ahí es, aquí está. No. Es para recordar, en conmemoración. De hecho, el Señor habla acerca de esto en un solo ejemplo, ¿verdad? Que ahorita se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando el Señor parte el pan y dice, hagan esto en conmemoración de mí. Todo esto es conmemorativo, ¿sí? Porque tenemos la esperanza de que el Señor nos va a rescatar en su tiempo, en su momento establecido. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Entonces, claro que con respeto a todas las cosas, pero no pongamos, ¿verdad? Nombres a cosas que no son. Cuando estamos hablando, así como lo estamos hablando de un sumo sacerdote, ahorita está fungiendo como tal, ¿verdad? En el templo que está en el cielo. Eso es lo que nos dice Hebreos. Y cuando nosotros estamos hablando también de que nosotros somos el templo, ¿verdad? Tenemos que entender completamente en qué corresponde y cómo es que Dios está exigiendo una santificación, el que estemos apartados, ¿sí? Todo en su lugar, sin pasarnos, ¿verdad?, de los límites. Ahora sí que instituyendo cosas que no pueden ser instituidas, o declarando, haciendo confesiones a cosas que no son así. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, muy bien. Sigamos. Recuerden que, perdón, en el 5, ¿verdad? Enseguida hará que se queme la becerra en su presencia, y él quemará su piel, su sangre y su carne juntamente con su estiércol. Luego el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y tinta escarlata, y los arrojará en medio del fuego en el cual la becerra se está quemando. Después el sacerdote lavará sus vestiduras y lavará su cuerpo con agua, y entonces podrá entrar en el campamento, pero el sacerdote quedará impuro hasta la tarde. También el que queme la becerra lavará sus vestiduras. O sea que el cohen no es el sacerdote, el sumo sacerdote no es el que la quema, ¿eh? Ahí es algo que tenemos que ver. También el que queme la becerra lavará sus vestiduras y lavará su cuerpo con agua, pero él quedará impuro hasta la tarde. Luego, un varón que esté purificado recogerá las cenizas de la becerra y las arrojará fuera del campamento en un lugar limpio. Toda la congregación de los hijos de Israel la guardará para el servicio de las aguas del rociamiento ceremonial, pues es ofrenda por el pecado. El que haya recogido las cenizas de la becerra lavará su ropa, pero quedará impuro hasta la tarde. Será un estatuto permanente para los descendientes y para los prosélitos que vivan entre ustedes. El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro 7 días. Luego, él se purificará rociándose a sí mismo al tercer día y al séptimo día. No será declarado limpio si no se rocía a sí mismo en el tercer día y en el séptimo día. Todo el que toque el cadáver de cualquier persona que haya muerto y no se rocíe a sí mismo, contamina el tabernáculo de Yahweh. Tal persona será excluida de Israel, pero no por no haberse rociado con las aguas del rociamiento ceremonial. Todavía será impuro, ya que su impureza permanece en él. Fíjense qué tremendo, porque estamos hablando de detalles que nosotros podemos decir, bueno, pero pues ¿cómo, no? Porque muchos decimos, no, sí, nosotros somos el templo. Sin embargo, nos damos unas libertades impresionantes porque estamos en la gracia, porque nadie nos explicó, quién sabe por qué. ¿Sí? Sin embargo, aquí es muy claro acerca de tocar, ¿verdad?, a alguien que está muerto. Si somos el templo, tenemos que cuidar todos esos detalles, ¿verdad? Y purificarnos aún. ¿Por qué? Porque te haces impuro.
Y aquí es muy importante poder entender lo que es impureza. Impureza no tiene que ver con que estás maldecido de muerte y te vas en el infierno. No tiene que ver con eso. Puedes estar completamente ser del pueblo, completamente ser, ahora sí que salvo, como hemos aprendido, ¿verdad? Ser justificado de tus pecados y estar impuro. Ahí es cuando nosotros tenemos que entender los protocolos, las reglas, las formas que Dios establece, que el Eterno establece y que nuestro Salvador cumplió al pie de la letra, aún en su muerte, aún en su resurrección, ¿sí? Al pie de la letra cumplió todo. Entonces, pues, ¿de qué está hablando? Pues está complicado. Sí, está complicado porque nunca lo hemos estudiado. Pero si desde el principio hubiéramos aprendido, pues no hubiera necesidad de confusiones, ¿verdad? Que nos hubieran, que hubiéramos aprendido, no voy a decir jamás que nos hubieran enseñado, porque la responsabilidad es individual, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, si hubiéramos sido responsables y nos empezamos a inquietar por esos detalles que jamás hemos aprendido, que jamás hemos comprendido, ¿sí? Probablemente ahorita pues estaríamos ya en otro nivel, ¿verdad? De entendimiento y de santificación y de relación con el Señor. Pero bueno, sigamos. 14. Esta es la Torá para cuando alguien muera en una tienda. Todos los que entren en la tienda y los que se hallen en la tienda quedarán impuros durante 7 días. Toda vasija abierta que no tenga su tapa puesta quedará impura. Del mismo modo será impuro durante 7 días cualquiera que en el campo abierto toque el cadáver de un muerto a espada, o el de alguien que murió por causa natural, o el hueso de un muerto, o alguna tumba. Para aquel que esté impuro tomarán parte de las cenizas de lo que se quemó en ofrenda por el pecado y verterán sobre él agua corriente con un recipiente. Entonces un hombre purificado tomará hisopo. ¿Tomará qué? Hisopo. Eso es importante. Y lo mojará en el agua y la rociará sobre el tabernáculo, sobre el mobiliario, sobre todas las personas que se hallan ahí, sobre todo aquel que haya tocado un hueso, o al que fue asesinado, o al muerto por causa natural, o a una tumba. Y el que esté purificado rociará sobre el impuro en el 3er día y en el 7º día. Y en el 7º día rociará sobre él y lavará sus ropas y se bañará y será declarado limpio al llegar la tarde. Pero el hombre que esté impuro y que no se purifique a sí mismo por medio del rociamiento, tal persona será excluida del medio de su congregación, pues ha contaminado el santuario de Yahweh. El agua del rociamiento ceremonial no fue rociada sobre él, es impuro. Será para ustedes un estatuto permanente, es decir, perpetuo, y aquel que rocíe el agua del rociamiento ceremonial lavará sus vestiduras, y el que toque el agua del rociamiento ceremonial quedará impuro hasta la tarde, y todo lo que toque el impuro quedará impuro, y la persona que lo toque quedará impuro hasta la tarde. ¿Ok? Entonces, vemos, ¿verdad?, que aquí lo de la vaca roja es algo muy importante para purificación. Y vamos a ver algunos detalles. Cuando nosotros estamos viendo todo este capítulo, nosotros vemos que hay 3 mandamientos bien importantes. Precepto de la vaca roja, ¿sí?, de que tiene que hacerse el sacrificio. Precepto o mandamiento de la impureza a causa por un cadáver, otro de los mandamientos. El precepto del agua mezclada con la ceniza de la vaca bermeja o roja, ¿sí?, para purificar al que está impuro. ¿Ok? Entonces, vemos que todo esto es un mandamiento ¿para quién? Para Israel, para la impureza del pueblo de Israel. Cuando nosotros entendemos quién es el pueblo de Israel, empezamos a nosotros a meternos en esto como algo propio, ya no es ajeno. ¿Sí? No, es que eso es para Israel, pero como yo soy gentil, ¿verdad?
como yo soy cristiano, como yo soy, y se dicen tantas cosas. Y eso es algo bien tremendo, porque al decir y confesar esas cosas, se desconoce realmente el sacrificio del Mesías. Se desconoce, ¿sí? Están matando la vaca. Ok, muy bien. Entonces es bien importante que nosotros conozcamos la identidad que se nos está dando al tener fe, confianza en el sacrificio del Mesías. ¿Sí? Es muy importante que yo pueda entender quién soy, qué es lo que pasó, por qué el Mesías me compró con su sangre y qué pasa con eso. Así, lo más bajito, así el conocimiento más básico es, soy salvo, ya soy salvo, ¿sí? Y nos quedamos, es algo bien tremendo porque nos quedamos en la puerta. La palabra del Eterno dice, ¿verdad? Así lo dice claramente, que el Mesías es la puerta de las ovejas. Y es bien tremendo porque nos quedamos nosotros dando vueltas en la puerta. Nos quedamos en el umbral sin poder entrar y entender todo lo que implica esa nueva identidad que se te está dando por el sacrificio del Mesías. ¿Sí? Y no nada más te está diciendo que eres salvo o que has sido justificado de tus pecados, de tu maldad, por los méritos de Él. Te está abriendo la puerta para que entres, para que vivas vida abundante, para que comas pastos verdes, para que comas agua que no está turbiada, sino pura. Es bien importante que entendamos claramente qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la identidad que yo tengo al haber recibido este sacrificio tan grande, al haber sido salvo por los méritos de Yeshua. Es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que al ser comprados con la sangre del Mesías, el sacrificio que hemos visto películas en todas las Semanas Santas, ahí nos retacan de todas esas películas, ¿verdad? Unas que son doctrinalmente completamente erradas, otras un poquito mejor, etcétera. Pero bien importante que se entienda lo que dice Romanos 11 y lo que se dice en Efesios 2. Yo creo que la mayoría saben de qué estoy hablando, ¿verdad? He sido injertado como siendo olivo silvestre en el olivo que es el original, el natural. Y el olivo representa a Israel. El contexto bíblico, eso es lo que dice, representa a Israel. Entonces, si soy siendo injertado en Israel, ¿qué es lo que soy? Soy israelita. Y en Efesios lo dice también. O sea, Pablo toca el tema. ¿Por qué? Porque los que eran gentiles seguían diciendo, yo soy gentil que acepté al Mesías. Y no puede ser, es una contradicción. ¿Sí? Porque el mismo sacrificio del Mesías te está sacando del gentilicio, te está llevando de una postura completamente sin honor, de una cultura de vergüenza, a llevarte a una cultura de honor, para exaltar a su pueblo. No en el sentido para que te enorgullezcas y seas soberbio, sino en el sentido de que siendo nosotros gentiles, no teniendo nación, no teniendo Dios ni esperanza, eso lo dice en Efesios 2, ahora somos ¿qué? Israel, tenemos esperanza, estamos, ahora sí que las promesas del Eterno para con los padres, ¿verdad? De la iglesia de Israel, y no me equivoqué si dije bien, de la congregación de Israel. Los padres de la congregación de la iglesia de Israel son Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? No son Lutero y quién sabe, no, esos no. Eso no es bíblico, nacieron mucho después e hicieron un relajo con la Biblia, ¿sí? Entonces es importante entenderlo, es muy importante y estar ordenados en todo esto, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que sea así. Ok, entonces, vamos a ver. Cuando vemos las características de la vaca roja, esto lo tenemos que traer en mente, ¿verdad? Vemos que esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas, o más bien perfecta en su color bermejo, rojo, ¿sí? Hay quien habla de que no se acepta si tiene más de 2 pelos. O sea, si ya tiene 2 pelos, dos pelos de color, de otro color, es descalificada, ¿sí? Sigamos. No puede tener 2 pelos, pues ahí está, que no sean rojos. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, ¿qué dice? Elohim hace que nazca. Elohim hace que nazca.
no necesitamos de mucha tecnología, el Señor lo va a proveer cuando sea necesario, ¿sí? La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad. No podía haber estado bajo un yugo humano, ¿verdad? Sigamos. En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada por los fondos recogidos en la colecta anual del medio shekel de cada israelita. Entonces eso lo vimos, ¿verdad?, en las porciones de lectura de hace como 3 semanas o 4, que se hacía un censo y como estaba prohibido el censo, lo que se contaban era el medio shekel. ¿Qué es el medio shekel? Pues una moneda que era la mitad de unidad, que eran de plata, que todos los israelitas mayores de 20 años tenían que aportar. Entonces en el templo, ¿qué es lo que se hacía? Se contaban los shekels y ya se entendía cuántos varones iban a llegar o cuántos varones eran parte de Israel. Entonces con este dinero se hacían preparativos, ya lo habíamos hablado esto, se hacían preparativos para las fiestas, para que para que Jerusalén y el templo no le faltara nada. Y parte de estos recursos también eran para los levitas que trabajaban, porque se tenían que hacer diferentes lugares para que se pudieran dar los sacrificios o que se estuvieran quemando, ¿verdad?, los sacrificios para Pesaj, ¿verdad? Porque toda la gente habitaba en Jerusalén y no era posible que todo se diera en el templo. Podía haber hasta millones de personas que estaban asistiendo a estos festejos. También con ese dinero arreglaban calles, las necesidades del templo, pero también salía para comprar la vaca roja. Era sacado de la tesorería del templo, ¿verdad? Entonces esto es relevante, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, ¿quién es Israel? Uno aquí, 2, 3. Ah, caray. No, yo no he ido a Israel. No. ¿Quién ha ido a Jerusalén? 1, 2, 3. Aquí hay 3 personas que ya han ido a Jerusalén. Muy bien. Cuando nosotros aquí pongamos atención para que, si ya tienes tiempo en esto, has leído los pasajes y tal vez te has quedado así, pues, ¿qué es eso? Bueno, voy a tratar de explicarlo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de Sión, efectivamente sí hay un monte, ¿sí? Cuando estamos viendo estas líneas, estamos hablando de elevaciones, ¿sí? Son parecidas a las líneas topográficas que se hacen en los planos, para identificar que hay ¿verdad?, que hay un acceso, hay algo que está a la altura, o también para abajo. Muy bien. Cuando hablamos de Sión, literalmente, estamos hablando de un monte, de una serie de montes, son 3, pero Sión también se conoce a toda esta área. Ahí es el monte Sión, o sea, es todo esto. Aún Jerusalén, hay quien dice, pues es que es Sión, ¿sí? ¿Ok? Y cuando hablamos de Sión, tenemos que entender que pueden haber 3 significados diferentes de Sión en cuanto a sionistas. Porque sionistas hay políticos, ¿sí? Sionismo hay religioso. Y también hay sionismo bíblico. ¿Sí me explico? ¿Ustedes son sionistas? Pues depende, ¿me explico? ¿Sí? Y dicen, no, los sionistas están mal, son del diablo, que quién sabe qué, que quieren. Sí, efectivamente, hay grupos sionistas que no están bien intencionados, ¿sí? Pero cuando hablamos de sionistas, tenemos que ver que la palabra del Eterno habla de gente que está esperando que Sión salga, ¿verdad? Ahora sí que prospere en todos los sentidos, ¿sí? Entonces tenemos que entender bien el vocabulario, igual que judíos. Pues ¿quién es judío? Los que dicen Pablo, todos aquellos que alaban al Eterno, pues son judíos. Los de sangre o los que se hicieron judíos, ¿sí? ¿Y quién es qué es el judaísmo? Entonces tenemos que definir todo esto, ¿sí? Para que no nos engañen. Están judaizando. A ver, ¿qué es judaizar? Es lo primero. Pues esos que no comen camarones están judaizando. Espérame, ¿dónde dice en la Biblia acerca de eso? Y puras cosas que pues es producto de la ignorancia nada más. Entonces hay que definir las cosas, hay que tener un poquito de inquietud para poder ir definiendo cada cosa, ¿eh? Muy bien. Entonces estaba el monte Sión, el monte Moría, donde se hizo, ¿verdad?, el sacrificio de Adán, y donde se erigió el templo, y está el monte de los Olivos. Ahora, muy importante, el monte de los Olivos no es un pedacito, es un área grande, ¿sí? Es un área grande. Entonces,
más o menos así está puesto. Cuando nosotros estamos hablando de la parte del poniente, donde se mete el sol, se mete por acá, ¿sí? Sale de este lado, ¿ok? Estamos hablando del norte y del sur. ¿Está bien? ¿Sí nos ubicamos? Muy bien. Entonces es importante que conozcamos esto. Cuando nosotros estamos hablando de que sea al frente, nosotros nos damos cuenta que si este es el lugar Kadosh, el lugar santo y el santísimo, en esta pequeña área donde se ve blanco, ¿sí? Estaba el altar de oro, el incienso, estaba en los patios el altar de cobre, de bronce, perdón, de los sacrificios, y estaba el altar en el monte de los olivos de la vaca roja, cuando fuera edificado, cuando se utilizara, ¿sí? Entonces es muy importante entender esta línea, pero vamos a ver algunos ejemplos. Y ahí está. El sacrificio de la vaca roja tenía que ser aquí, en el monte de los olivos. Muy bien. Cuando vemos, ¿verdad?, las diferentes maquetas o dibujos de lo que fue el templo, nos llama atención porque aquí donde está el templo, en línea recta, ¿sí?, se da hasta el monte de los olivos, el segundo templo de Jerusalén, pero en esta parte donde dice sería el monte de los olivos, en este dibujo, y va directamente desde el lugar santo en línea recta, ¿verdad?, hacia el monte de los olivos. Y hay que ver este detalle. ¿Verdad?, es como un valle donde había un rito, ¿cómo se dice? Un arroyo, un afluente, ¿verdad? Corría el agua por ahí, pero también era usado, ¿verdad?, en ese lugar como un lugar como cementerio. Así es, ¿verdad? Entonces ahí en este lugar, en toda esta parte, era un lugar donde los sacerdotes no podían pasar, porque como lo leímos, se iban a hacer, ¿verdad?, ceremonialmente impuros, y no te vas a poder acercar a nada de lo santo, ¿verdad? Entonces este puente fue hecho precisamente para que los sacerdotes o toda la persona que fuera al templo no tuviera que pasar por ese lugar de muerte, ¿sí? Muy bien, vamos a ver varias fotos para que se vea. Aquí lo vemos de esta manera. Aquí está este puente del afluente de Cedrón, se llama. Muy bien, entonces vemos otra vez la línea recta, ¿ok? En todas estas partes, en estos cuartos, se usaban para diferentes, ¿cómo se dice?, diferentes tipos de ministraciones o de ritos que se tenían que hacer para purificación. Si mi memoria no me falla, porque no es el tema ahorita, estamos hablando que este era para los leprosos. De hecho, abajo de este lugar se dicen, los historiadores hablan, que había como una pileta, algo que formaron ahí para que hubiera agua y se pudieran dar los lavamientos de purificación, ¿sí? Había que de las maderas, era un lugar para los sacerdotes o levitas aquí en este lugar, y en este lugar, si mi memoria no me falla, aquí es donde se guardaba la ceniza de la vaca roja, ¿sí? Porque era necesario que todo el que sufriera se contaminara pudiera cumplir con ese ritual. Sigamos. Hablar de la vaca roja, estamos hablando que históricamente, según las fuentes históricas, ¿verdad?, solamente ha habido, hay quien dice que 7 y hay quien dice que 9 vacas rojas en toda la historia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? En realidad era muy poca la cantidad de ceniza de la vaca roja que se utilizaba para poder hacer las aguas de purificación, pero era necesario que estuvieran las aguas de purificación. Muy bien, aquí hay otra foto, ¿no? Monte de los Olivos, ¿verdad? Esta sería la parte norte del Monte de los Olivos, y ahí está el paso, ¿verdad?, para no contaminarse. Muy bien, ahí está, hacia el Monte de los Olivos. Ok, sí está claro, yo creo, ¿verdad?, con las diferentes fotos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y ahí está, más o menos ahí está el norte. Y vemos, ¿verdad?, cómo es que todo se podía ver, ¿verdad?, desde el Monte de los Olivos hacia donde estaba el templo, en esa posición, todo se podía ver hacia allá. ¿Sí? Son detalles que son importantes para entender el sacrificio de la vaca roja. La puerta que daba a este puente,
para poder pasar por encima de lo que es el torrente de Cedrón, ¿sí? Esta puerta se llamaba la puerta de inspección. Y aquí es donde necesito que pongan mucha atención, porque no vamos a alcanzar a ver todo, pero por lo menos esto hay que entenderlo bien. ¿Sale? Muy bien. La puerta de inspección. Acuérdense que alrededor del templo había diferentes puertas. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la puerta de inspección, esta puerta se llamaba, ¿cómo? Mikkat. Mikkat. Puerta de inspección. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esta palabra y lo que quería decir, cuando se usa en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra, ¿qué creen? Gólgota. Gólgota. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería decir Gólgota? Cuando nosotros hablamos de Mikkat, tenía que ver con, se traduce como si fuera censo, conteo. Entonces, cuando nosotros vemos el significado del hebreo, nos damos cuenta que la puerta de inspección se hacía un conteo. Se censaba a la gente, ¿sí? Así como se censan aquí cada 10 años, ¿verdad? Ya nos va a tocar el año que viene otra vez, ¿sí? Entonces, esta palabra, cuando nosotros, supongamos en Indonesia, ahí me da mucho la atención, porque cuando ellos cuentan reses, ¿cómo creen que dicen? ¿Alguien sabe? Colas. Colas. Pues tiene 15 colas. Pues ¿qué quiere decir? Pues tiene 15 vacas. Aquí, ¿cómo se les dice? Cabezas. Bueno, pues en otras partes son las colas. Pero pues, no sé por qué, pero se cuentan por colas, ¿verdad? Tienen écor, se dice, écor es cola. Entonces, cuando se contaban, se refería a que se contaran las personas, los cráneos, las cabezas, una encuesta. Y aquí hay una confusión bien grande acerca de la palabra Gólgota. Porque Gólgota, por ser cráneo, también se traduce calavera. También se traduce calavera. Ha sido un problema de traducción y de entendimiento del hebreo para poderlo traducir al griego. Entonces, ¿qué dicen? Pues ¿dónde murió el Señor? Pues en el Gólgota. En la calavera. ¿Sí? ¿Y qué es la calavera? Se habla de un lugar, un montículo que hay. ¿Alguien de ustedes lo vio? La calavera, ¿sí? Que ahí es el Gólgota, porque es la calavera que tiene una forma de calavera el cerro, ¿verdad? El lugar topográficamente pues tiene unas cuevas ahí, así como se ve en la foto. Dicen, ese es el Gólgota. Pero esa es una tradición cristiana, no está fundada en los descubrimientos ni tampoco en la cultura hebrea. Hay que entender esto. Cuando hablamos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Él era 100% hebreo, 100% israelita y 100% judío. ¿Sí? ¿Ok? No debe haber confusión en eso, absolutamente. No era ni griego, ni romano, ni mucho menos mexicano. ¿Ok? Entonces, hay que entenderlo en el contexto real. Cuando se estaba hablando de esto, y estamos hablando de la ¿cómo se dice? De la puerta de inspección, que era donde se tenía que recibir a todos, ¿verdad? Y se hacía el conteo de la gente para las fiestas, para todo, ¿sí? Estamos hablando que ahí se utilizaba, en griego se tendría que haber utilizado la palabra Gólgota, la puerta de Gólgota, pero no tenía que ver con la calavera, no tenía que ver con huesos, tenía que ver con personas. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. O sea que donde dicen que murió, ¿no? Lo más probable es que no. Y aquí pues está la nota. Esto no es una montaña en forma de calavera. El Mesías murió en Gólgota, en Golgolet, y era el lugar donde todos pasaban porque serían contados. Vamos a ver. Entonces ya ven por dónde va el asunto, ¿verdad? El que tenga dudas, pues póngase a investigar, qué bueno, ¿verdad? Y se van a topar con muchas cosas. Ahí. Números 19:4 dice: luego el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con su dedo, y con esa sangre salpicará 7 veces hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Entonces le iba a dar la espalda al sacrificio para ponerse delante del templo y empezar a hacer las 7, ¿verdad? Salpicar 7 veces con la sangre de la vaca roja. Ok.
Así es el torrente de Cedrón, y ahí era necesario que hubiera ese puente para poder no contaminarse, porque te contaminabas y ya te estabas fuera de la jugada, pues por lo menos 7 días, ¿verdad? Y tenías que entrar en todos esos rituales de purificación. Entonces por eso se construyó ese puente. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros vemos Hebreos, pero antes de Hebreos vamos a hablar de esto, ¿verdad? Muy bien. Históricamente se conoce que los sepulcros, y ahorita pues inmediatamente van a identificar, se van a acordar de versículos, ¿no? Los sepulcros, y más de la gente que era rica, se usaban que fueran piedras muy grandes, eran piedras que eran blancas y se pulían muy bien, ¿sí? Todas estas lugares donde se daban esas tumbas, dicen históricamente que eran sepultados, ¿en dónde creen? En el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña que el Mesías dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿sí? Precisamente porque estaban blancos por fuera y muy bien pulidos, pero había corrupción por dentro, ¿sí? Todo esto tenía un significado y era gente que tenía dinero el que tenía ese tipo de sepulcros. No todos eran los sepulcros como los que nos imaginamos del Mesías, ¿no? ¿Sí? Que ahorita vamos a ver alguna foto, espero que alcancemos. Entonces, bien importante entender esos detalles del contexto, ¿verdad? Para que podamos comprender esto. Cuando hablamos de las cenizas, tal vez estoy adelantando un poco, no importa, las cenizas de la vaca, ya que se sacrificaba y se quemaba, se tomaba todo lo que sobraba, se habla acerca de que se molía hueso y todo lo que era la vaca para poder tener solamente las cenizas. Y esas cenizas se depositaban en recipientes de piedra, que eran muy bien pulidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hablaba de que toda esa ceniza tenían que estar en un lugar limpio. Entonces todos los demás materiales son expuestos, ahora sí que son susceptibles a ser contaminados. Y era necesario que fueran de piedra. Cuando se hacían las mezclas de las aguas para purificar, tenían que ser recipientes de piedra también. ¿Se acuerdan del primer milagro del Mesías en Juan? ¿Sí? Que hace, ¿verdad? El agua la hace en vino y les dice, llenen estas vasijas con agua, y eran vasijas de piedra, y ahí era donde se ponían las aguas de purificación. Tenían que ser de piedra, porque era lo que ahora sí que podría contener esta agua de purificación sin ser contaminada, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver, y empezamos a aprender, ¿verdad?, acerca de que por qué tenía que ser así. Las cenizas no se podían usar con el agua antes de 3 días. Tenían que estar en reposo esos 3 días para después empezar a ser usadas. Entonces, son muchas cosas que la palabra, la historia nos indica acerca de que todas las similitudes que hay en el Mesías con esto no son casualidad. Tenían un propósito. Y cada vez que nosotros nos metemos a estudiar todo lo que tiene que ver con el templo, sus sacrificios, es claro que son sombras de lo que iba a venir en el Mesías. Sí, en Yeshua, así es. Entonces, vamos a seguir con esto, ¿sí? En Hebreo nos dice bien claramente, ¿verdad? En 9:3 al 14, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y lo leemos juntos, La purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías? Entonces nos damos cuenta que es efectivo el sacrificio del Mesías, ¿sí? Es efectivo en, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Para poder hacerse el sacrificio de la vaca roja, porque dice, la becerra rociada a los inmundos, la ceniza de la becerra. Entonces, cuando hablamos de la sangre del Mesías, estamos hablando, o del sacrificio del Mesías, estamos hablando también del sacrificio de la vaca roja. Y ahorita vamos a ver varios detalles. Que sacan que no es el cordero, es que también es el cordero. ¿Sí? Vamos a ver. Y dice, bueno, vamos a terminar de leerlo. Y dice, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Que por cierto, el sacrificio del Mesías por tu vida tiene que ver para servir al Dios vivo.
¿Sí? O sea que no te quedas en la puerta, ay, sí, soy salvo y ya. No, entras por la puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua, así es. ¿Ok? Entonces hay un propósito. Entras por la puerta, pero no te quedas en la puerta. Hay que continuar, ¿verdad? Muy importante. Sigamos. Y dice así en Levítico, aquí esto es algo que se tenía que cumplir, algo profético que se estaba diciendo a través de la misma Torah. En Levítico 1:3 dice así: si su ofrenda es de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, la ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea, ¿qué? Levítico 3:7. Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, ¿qué dice? La ofrecerá delante de Yahweh. Levítico 6:25. Esta es la Torah de la ofrenda, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda del pecado será ofrecida, ¿qué? Delante de Yahweh, en el mismo lugar donde la ofrenda, donde él ofrenda de la ascensión es ofrecido, es cosa santísima. Entonces nos damos cuenta que era el sacrificio se daba delante, por Torah, por instrucción, delante del Eterno. Y entonces por eso es que vemos esto. Lo que representa al Eterno, a la misma presencia del Eterno, el arca del pacto, ¿sí? El incensario que es el altar de oro, el altar de bronce para los sacrificios y el altar de la vaca roja, ¿sí? Que tenía que ser fuera de ¿qué? Del campamento, fuera de la ciudad. Por cierto, cuando nosotros hablamos del torrente de Cedrón, sí, ya todo el mundo sabe cuál es el torrente de Cedrón, ¿verdad? Que dividía lo que es el monte donde estaba el templo y el monte de los olivos, ¿sí? En tiempo pasado, el límite de la ciudad precisamente era el monte, el torrente de Cedrón, ¿sí? Entonces, al sacar el sacrificio, se daba hacia, ¿verdad? Hacia la parte, ¿cómo se dice? Del templo, pero afuera del campamento. Entonces, por eso es que creemos, ¿verdad?, que el sacrificio fue precisamente en el Gólgota, ¿verdad? Es decir, en la puerta de la inspección en el monte de los olivos. Y ahí pasan muchos sucesos, algo bien impresionante. Entonces vemos que los sacrificios siempre están en línea, al frente, como lo dice la misma Torah. Delante del Eterno van a ser los sacrificios. Sigamos. Esta es de las más recurridas fotos, ¿verdad? Yo no sé quién lo hizo, pero excelente, ¿sí? Más o menos nos está dando una idea de cómo era el asunto, ¿sí? ¿Ok? Se me hace que está un poco exagerado en lo que es el tabernáculo, perdón, el altar. Sin embargo, la idea es excelente, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué traía en las manos? Ahí traía el hisopo, el carmesí, ¿verdad? El hilo carmesí, ¿verdad? Y también tenía la madera que tenía que echar ahí de cedro, que es una referencia en todo este sacrificio, en echarlo, que claro, ¿verdad? Se habla del sacrificio del Mesías, que era con la madera que representa la estaca, la cruz, el madero que se utilizó, ¿verdad? Y lo del hisopo es muy importante, que alguien piensa que el hisopo en realidad es orégano. A mí me da mucho la atención que se dijera es la hoja de orégano, es una planta así como orégano, pero se usaba para poder hacer los sacrificios. Se habla que el hisopo fue con la que se puso, de hecho es la primera vez que se utiliza en la Torah la palabra hisopo, es cuando se agarra para que la sangre se pusiera del cordero y se pusiera en el dintel, ¿sí? Para marcar todas las casas. Entonces el hisopo también fue utilizado porque se agarra con una esponja con hisopo, con una rama de hisopo, y se le pone en la boca del Mesías para que beba, cumpliendo lo profético. En la vaca roja tenías que echarle hisopo, ¿sí? ¿Ustedes creen que todo esto es casualidad? No vamos a alcanzar. Tengo como 20 referencias de cosas que conectan el sacrificio del Mesías con la vaca roja. Impresionante, ¿no? Y es para purificación del pueblo, ¿sí?
es para purificación del pueblo. Muy bien, vamos a continuar. Y ahí está, la misma, desde el templo, desde el lugar santo, del lugar santísimo, hasta el lugar del sacrificio, delante de, ¿sí? Vamos leyendo en Hebreos, dice: porque habiendo sido proclamados por Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua, lana escarlata y ¿qué? Hisopo, roció el rollo mismo y todo el pueblo, diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay remisión de pecado. Entonces el hisopo tiene que ver directamente con la purificación. Se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos. Y aquí se usa otra vez para la purificación de la contaminación de la muerte a través de las aguas de la vaca roja. Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros estamos hablando de la purificación del leproso, sabemos que cuando estamos hablando de lepra, la lepra es un sinónimo de pecado, exactamente. Y que te carcome y que si no te limpias, te va a matar. Porque el fruto, ¿verdad? La consecuencia del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, qué importante es que entendamos todo esto, ¿verdad? Y que veamos que el Señor quiere un pueblo que verdaderamente estemos purificados, que no seamos impuros, que vivamos realmente buscando santificación, la santidad. Dice en la palabra, ¿no? En el Salmo 51:7 está escrito: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? Y pues sabemos que ese salmo es ahora sí que el salmo del pecador, ¿verdad? Con toda esa inspiración y todo ese talento que tenía el rey David, al haber pecado, fue que escribe este salmo. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? Entonces, qué importante y qué tremendo es que cuando estamos hablando de que el mismo Mesías era la vaca roja representaba pecado, por eso era roja, ¿sí? Y el pecado es bien tremendo porque el Mesías, siendo él completamente kadosh, completamente santo, él se hizo pecado, ¿sí? Para que el castigo no cayera sobre ti. Él se hizo pecado. Y es una cosa que no se entendía. Los eruditos han escrito mucho sobre esto. Hay escritos que hablan que el rey Salomón no entendía por qué el sacrificio era de la vaca roja y era para purificar, pero representaba pecado, ¿sí? Y nosotros lo entendemos en el Mesías, precisamente que él, siendo completamente limpio, en él fueron puestos todos los pecados y se hace como el sacrificio de la vaca roja. ¿Para qué? Para purificación de todo el pueblo. Entonces, una bendición bien tremenda, y la revelación viene en el Mesías. Sin el Mesías no hay revelación de la vaca roja, ¿sí? Esto es bien importante. Primera de Juan, en Juan 19:29 dice: había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Entonces, qué importante es que recibamos el sacrificio del Mesías para que la lepra sea quitada de nuestro corazón, de nuestra vida, y que ya no pequemos más, ¿sí? Es bien importante, porque dice, no, pues no había leprosos, pero yo conozco a muchos, ¿verdad?, que ahorita están viviendo modernamente con la lepra del pecado en sus corazones y no se arrepienten. Es algo impresionante. Es algo impresionante, porque recuerdo de amistades que han ido a hacer servicio a la India y fueron a leprosarios. Y pues así directamente de personas de aquí de Mexicali, ¿sí?, que ven alabar al Señor y están aplaudiendo y sale un pedazo de dedo y la nariz no la tienen. Literalmente están siendo destrozados por la lepra y no hay quien los pueda sanar, pero están entregados al Señor. Y es bien tremendo, ¿verdad?, que puede haber todavía lugares con mucha lepra. Sí hay aquí, pero no es algo característico, ¿sí? Que hay con mucha lepra, pero en realidad nosotros podemos estar siendo destrozados por el pecado y no ha habido sanidad.
necesita haber sanidad. Y la sanidad viene a través del Mesías, pero en arrepentimiento de la persona. Tiene que haber arrepentimiento. Es tremendo, ¿no? ¿No te daría miedo que se te cayera la nariz? Dios mío, que Dios nos libre. Muy bien. Esto lo habíamos visto. Sigamos. 19:6. Se cogen, tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí, y los tirará sobre la novilla mientras se quemen. Sí. Voy a adelantar un poco porque ya tengo que terminar. Muy bien. Vemos las conexiones, ¿sí? No lo estoy negando ni me estoy ocultando. Esto lo agarré de un ministerio argentino que me puse a ver y dije, caray, a ver. ¿Sí? Y sé que en Argentina hay muchos judíos que creen en el Mesías por las diferentes, ¿cómo se llaman? Emigraciones que ha habido, ¿verdad? Entonces me llamó la atención que está muy parecida a la de Jim Stanley, o tal vez se la fusiló, yo no sé, la verdad. Muy, muy parecida. Pero me llamó la atención por tantos datos que da, y son pláticas que duran 2 horas, arriba de 2 horas a veces. O sea, es difícil poder condensarlo, ¿verdad? ¿Sí? Dice las conexiones. ¿Sabías que la vaca roja tenía que ser adquirida por el dinero de la tesorería del templo? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Sí? Yeshua fue vendido al Sanedrín por 30 piezas de plata. Procedente de la tesorería del templo, le pagaron ese dinero a Judas. O Judas, ¿sí? Entonces está tremendo, ¿no? Sigamos. La vaca roja, y dice, debe ser sin mancha, sin defecto, pues Yeshua era sin mancha y sin defecto. La vaca roja era entregada al sumo sacerdote para que la examinara antes del sacrificio, y tenía que ser perfecta. ¿Se vieron la lupa que estaba la persona ahí revisando? Eso es lo que se hacía precisamente. Yeshua fue entregado a Caifás, que era el sumo sacerdote. Ellos llevaban a la vaca roja fuera de la ciudad, al monte de los Olivos, para que fuera sacrificada. Yeshua fue llevado fuera de la ciudad, al mismo lugar, para ser sacrificado. Aquí a mí lo que me sorprendió bien tremendo, ¿no? ¿Sí? Que cuando se estaba tirando la sangre, toda la gente, se dice, ¿verdad?, la tradición, se volteaban, le daban la espalda al sacrificio para voltear a ver al templo. En ese momento que el Mesías, si esto es verdad, y yo sí lo creo, ¿sí?, que estaba siendo sacrificado, él estaba siendo sacrificado, se dice que fue al norte del monte de los Olivos, y es precisamente al norte donde se da esa línea derechita, directa, ¿verdad?, hacia la puerta, ¿cómo se dice?, de inspección. ¿Qué es lo que se estaba hablando? Cuando se daba el sacrificio de la vaca roja, era necesario que las puertas del templo estuvieran abiertas. Aún se dice que el velo se movía para que directamente, ahora sí que la presencia de Dios, así como un camino donde estaba el lugar santísimo, estuviera viendo y avalara el sacrificio de la vaca roja, y poder hacer que el pueblo fuera purificado. Aquí lo tremendo, que el caporet se llama, ¿sí? ¿Sí? El parojet, ¿sí?, que es precisamente el velo del templo. Se habla de que él estaba clavado en el madero y estaba viendo hacia el fondo, hacia el lugar santísimo, ¿sí? Y que en ese tiempo, cuando muere, es abierto el velo, se destapa todo, ¿sí? Entonces vemos otro indicativo acerca de lo maravilloso que es esto de la vaca roja aplicado al Mesías. Pasaron milagros en todo ese momento, en todo ese tiempo, ¿sí? Y directamente, esto es algo que tenemos que entender, la manera hebrea de pensar, porque podrías pensar, bueno, pero espérame, estamos relacionando Yom Kippur, la limpieza del pueblo, con la vaca roja, pero también con Pesaj, ¿sí? Acuérdense que la palabra nos enseña, toda la forma hebrea de ver la escritura no es una manera lineal, tiene que ver con ver un todo que Dios está estableciendo. Por eso el escritor de Hebreos lo escribe de esa manera: la sangre del Mesías, más poderosa para purificación, con el lavado de las aguas, con la ceniza de la vaca roja, el cordero, etc.
¿sí? Porque él lo estaba viendo de una manera hebrea, no occidental. Y esa es la manera que tenemos que aprender a ver las cosas en la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Precisamente en ese momento se rompe el velo. Y cuando estamos hablando de este velo, que aquí lo tengo, dice el parojet, el velo tenía que estar abierto durante el sacrificio para que este fuera válido. El parojet se rasgó de arriba abajo, permitiendo a Caifás que pudiera ver dentro del templo, validando así el sacrificio de Yeshua. Entonces, todo lo que estaba pasando en ese tiempo, en el Gólgota, en el Golgolet, ¿sí? Delante de la puerta de la inspección, ¿sí? Estaba siendo totalmente avalado por el sumo sacerdote, pero lo más importante, en línea, delante del Eterno, el sacrificio. No atrás, como tradicionalmente se cree, ¿sí? Que el Gólgota o el cerro en forma de calavera está como a un costado hacia el noroeste, si no me equivoco, noroeste del templo. Todo esto concuerda con la escritura que el lugar del sacrificio de nuestro Mesías, porque ¿cómo se llama? El Monte de los Olivos era un lugar para enterrar a personas que tenían capacidad económica, también era lugar para el sacrificio de la vaca roja, y también, yo puedo asegurar, esa es mi convicción, fue el sacrificio de nuestro Mesías. Iba a cuadrar con todas las profecías y lo que está escrito. Entonces es bien tremendo, es bien importante que nosotros pongamos atención a lo que se dice acerca de la vaca roja, porque la vaca roja, como lo más probable es que Dios no la provea, la van a crear, ¿sí? Porque la vaca roja es el Mesías. La vaca roja es el Mesías. Entonces, ahí en la puerta de la inspección, llama mucho la atención que el Señor habla en el capítulo 25 de Mateo, que va a ser la gran selección, va a ser el censo, y va a hacer una división entre las cabras y las ovejas, o al revés, entre las cabras y las ovejas. ¿Sí? Y van a haber dos grupos, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con esto, ¿sí? En los últimos tiempos el Mesías viene y va a reinar precisamente en el lugar que el Señor escogió. Por eso es que es importante entender cuando se habla de Makom Shalom, que es el lugar de paz. Makom Kadosh es el lugar santo, es el lugar que el Eterno escogió para que habitara su nombre. Y desde ahí, según la palabra, nos enseña que va a gobernar todas las naciones. Amén. Entonces es bien importante que nosotros nos metamos en esto. En la profecía de Zacarías 14, versículo 4, es bien tremendo ahí que habla que el monte de los olivos, otra vez al monte. O sea, no es casualidad. Ahí oró y derramó sangre. La palabra dice que la intercesión fue tan fuerte que se empezó a sudar sangre, ¿sí? Se habla la palabra también de que se le puso un manto de color carmesí también, y todo representando la sangre derramada, el que estaba vestido de ese color, porque estaba hablando proféticamente que él era el sacrificio de la vaca roja también, ¿sí? Entonces vemos por todos lados, aún la palabra Isaías habla cómo es que fue tan golpeado que literalmente estaba cubierto de sangre, deforme, que no podía ser conocido, cubierto de rojo, porque es una representación de la vaca roja, otra vez, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprender esto. Y esto del Monte de los Olivos es realmente viene, a mí me impactó mucho, ¿verdad? Porque ahí está la profecía, Zacarías 14, versículo 4. Y después de decir que se parte de norte a sur, dice la profecía, ¿sí? Que una parte sea al norte y otra al sur, o sea, se hace como una cruz juntamente con el fluyente el río Cedrón, arroyo Cedrón, ¿sí? Habla acerca de cómo es que él viene a reinar, y habla una profecía acerca de todas las naciones que van a tener que venir a adorar delante de él, pero delante de él en el tiempo de Sukkot, otra vez las fiestas. Es algo bien impresionante, porque nosotros creemos, no tiene importancia. Sin embargo, la profecía habla de que en su venida va a haber un festejo cada año en el tiempo de Sukkot. Y el que no venga, no va a haber agua.
en esas naciones. No va a haber agua en esos lugares. ¿Sí? Entonces sin agua no hay vida. ¿Sí? Entonces qué importante, ¿verdad?, es que comprendamos la profecía. Y ya nos cerramos con esto. Y dice Lucas 22:43. Allí se le apareció un malach del cielo para darle fortaleza, y en gran angustia hacía tefilá, es decir, oración, con más intensidad, y su sudor se convirtió como en gotas de sangre que caían en tierra. Otra vez estaba vistiéndose de la vaca roja. Bueno, les quedo debiendo, falta mucho más por hablar de esto, pero creo que es bastante información, y que entendamos lo principal aquí es que este festejo, este sacrificio de la vaca roja o el lavado con el agua de purificación se hacía antes de Pesaj, porque la purificación era por una semana. ¿Y por qué iba la gente a purificarse? Porque se iban a presentar delante del Eterno en sus moed, en sus festivales. Y como venía Pesaj, el pueblo se tenía que purificar, porque se van a presentar delante del Eterno, van a presentar ofrenda, van a presentar ahora sí que sacrificio de labios, ¿verdad?, alabanzas al Eterno en el tiempo que Él estableció. No estamos en el lugar que Él estableció, pero sí podemos estar en el tiempo que Él estableció, y tenemos que festejar con todo nuestro corazón, porque la palabra habla acerca de los que vuelven a sus instrucciones. Es por los que hacen techubá, los que están comprados con la sangre de su amado Hijo, son los que por ellos va a venir. Entonces, en todo lo que nosotros nos compete, tenemos que verdaderamente entregar nuestros corazones al Señor para verdaderamente ser obedientes a su instrucción y darle gloria y honra aquí en la dispersión, aquí en este lugar. Amén. Entonces, lo que tengamos a la mano por hacer, hay que hacerlo. Si tú sientes que estás leproso porque no has pecado, no has perdonado, ¿sabes qué? No puedes darte ese lujo, si lo puedo llamar de esa manera. La palabra es bien clara. Si no perdonas, no eres perdonado. No puedes aplicar la misericordia de Dios ahí. La misericordia está en que ya te está diciendo por adelantado. El amor tan grande es que el Señor te está cuidando y protegiendo para que no te despedaces por la lepra del pecado. ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios, que te da la instrucción para que no vayas a fallar. Si traes algo contra alguien, perdona. ¿Sí? Es bien importante. Tenemos que aprender a ser verdaderamente techubá, a volver a las instrucciones. Arrepentimiento quiere decir volver a su Torah, a su instrucción, sea lo que sea. Si has deshonrado a tus padres, pídeles perdón, empieza a honrarlos. ¿Sí? Si estás en fornicación, deja de fornicar. Si estás en adulterio, no adulteres. Si estás viendo pornografía, ¿sabes qué? Ponte a ayunar si es necesario, corre de ello, no estés en ese pecado, porque vienen los tiempos en el que el Señor quiere que su pueblo se esté vestido verdaderamente en mente y en su corazón de blanco. ¿Sí? Porque la sangre carmesí la va a convertir ¿en qué dice la palabra de Dios? Por el pecado, en blanca nieve, en lana blanca. ¿Sí? Es necesario que nosotros hagamos techubá, arrepentimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y bien tremendo, porque con toda confianza podemos ir sabiendo que un corazón que es contrito, que es humillado delante de Él, el Señor no lo va a rechazar. El Señor no lo va a rechazar. ¿Sí? Porque el Señor es misericordioso y es bueno para perdonar y para restaurarnos. ¿Sí? Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Si creemos, bueno, yo no he hecho nada, hay que ver si es cierto que no. ¿Sí? Hay que revisar. Recuérdense que la vaca se tenía que revisar, y si un pelo no estaba bien, no era aceptado. Pues hay que ver. Yo creo que todos tenemos algo, menor o mayor, que tenemos que ir delante del Eterno y clamar por su misericordia. Amén. Amén. ¿O no? Amén. Pues vamos a orar, que el Señor nos ayude. Y gracias, porque todo esto es preparativo para Pesaj, para las fiestas, y precisamente de eso se trata. Tal vez no tenemos el agua de purificación de la vaca, pero ¿sabes qué? Tenemos la sangre del Mesías. ¿Sí?
tenemos la sangre del Mesías, y en la fe, en el sacrificio del Mesías, es que somos purificados, somos aceptos por Él, amado. Bendito eres, Abba, porque tú nos has dado, nos has provisto para que podamos acercarnos a ti. Te pido en el nombre de Yeshua que en estas pocas semanas que faltan, todos, yo soy el primero, que de ninguna manera quiero aparentar como que no tengo pecado, porque sí lo tengo, pero también sé, Señor, que tú eres misericordioso y que tú nos estás llevando cada día a estar más en santidad. Ten misericordia de nosotros. Ayuda, fortalece al que crea que no puede, sea fortalecido por ti, y que dé los pasos necesarios para poder presentarse delante de ti acepto, completamente sin rechazo, al contrario, recibido, porque tú, Señor, le estás buscando, porque tú quieres encontrarte con Él. Ten misericordia, Señor, en tus manos estamos. A ti nos encomendamos en estos tiempos y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de Yeshua. Amén.